sobre la renta, que vas a pagar mediante el concepto que se le conoce como el pago provisional, pero también por aquel concepto de la declaración anual como tal. Y aquí es importante destacar, estimados contadores, que a partir de 2000 hasta 2014 teníamos como soporte para nosotros poder hacer deducible ese costo de comprobación que se le conoce, la escritura. Pero a partir de 2014 en adelante ya es obligatorio que los notarios, o por ejemplo, los, los notarios en el sentido de que si tú haces un trámite, pues bueno, tienen que entregarte como tal un CFDI por ese pago de los honorarios que tú le estás efectuando. Pero en el caso de una adquisición como tal de un departamento, de una casa habitación en sí, ya es importante que ustedes cuenten con el CFDI correspondiente. A partir de 2014 se obliga como tal que se cuente con dichos documentos, porque imagínense, cuando ustedes van a celebrar una compraventa, o por ejemplo ustedes van a vender, el notario les va a pedir como tal el documento que ampare la, las erogaciones que tú has realizado, perdón. Porque si ustedes se dan cuenta, nos va a pedir la factura. Como les comentaba, hasta 2014 era la escritura, pero de 2014 en adelante sería la factura que vamos a contar para que en base a eso el notario haga su cálculo de impuestos y aquí quien va a pagar como tal ese impuesto pues es la persona que está vendiendo, o sea, quien enajena como tal ese terreno, esa casa, habitación, él va a pagar el impuesto. Es importante también destacar que en ciertos casos la ley de impuesto a la renta pues nos da ciertos beneficios en materia de no pagan impuestos. Por ejemplo, una casa habitación, tenemos por ahí el artículo 23 en una de sus fracciones que nos establece que si no excede de 700,000 UDIs, pero esas UDIs se consideran al momento de la venta, no al momento en donde tú estás haciendo el cálculo, sino que es al momento de la venta. Entonces, en este caso se le exime o sea, estás exentos hasta 700,000 UDIs y vamos a hacer unos cálculos más adelante para identificar este, cuánto nosotros podríamos hacer como tal acumulable, porque en este caso solo sobre la diferencia, pues se tendría que pagar el impuesto respectivo. Pero bueno, derivado de lo anterior, vamos a analizar algunos artículos del Código Civil Federal, pero también nos vamos a apoyar con los códigos estatales, porque en cada estado, como ustedes sabrán, pues encontramos pues una legislación distinta a cada estado, porque por ejemplo, hay un impuesto que se le conoce como el ISABI, pero en otros estados se le da el nombre de otro, de, a ese tipo de impuestos. Entonces, miren, ¿qué son los bienes? De acuerdo al artículo 747 de, el código, código civil federal, nos establece como tal, estimados contadores, en este sentido vamos a encontrar algunas definiciones. Por ejemplo, miren, encontramos qué es el bien. Dice que el bien pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio. O sea, si bien es cierto, la enajenación en sí, lo vamos a encontrar definido en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ese concepto de apropiación se refiere de que, pues bueno, si no está excluido como tal de un acto de comercio, porque como ustedes sabrán, tenemos esos actos que pueden ser lícitos, pero también actos ilícitos, por lo cuales los que son ilícitos, pues no son Oh, ya susceptibles me acordé. a a lo que son las enajenaciones.
Ahora, artículo 748. Las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente o por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Pero bueno, como a mí siempre me gusta analizar cada artículo, y como les he comentado de que existen algunas aplicaciones de inteligencia artificial, entonces lo que vamos a tener en cuenta aquí es qué es lo que me quiere dar a entender este artículo. Y ustedes, como parte del material, tienen el Código Civil Federal. Aquí lo van a encontrar. Entonces, vamos a checar qué nos quiere dar a entender esta redacción. Bien, entonces, miren, la frase puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no están excluidas del comercio. Se refiere a la capacidad legal de adquirir la propiedad de un bien, ya sea a través de mecanismos como la compra, la herencia o la posesión. Aquí, como ustedes logran visualizar, dice en el caso de usucapión, que vamos a ver a qué se trata ese tema. Para entender esta frase es importante primero comprender dos conceptos. Objeto de apropiación, aquello que puede ser susceptible de ser adquirido por una persona como propiedad suya. Y como les comentaba al inicio, pues si esa, por ejemplo, si ese terreno, pues si es legal, o sea, está en buenas condiciones, es decir, de que no hay, trabas, que no tiene por ahí un adeudo, si no hay alguien que lo está intentando, vender, porque esto se da mucho en los terrenos, contadores. No sé si ustedes han visto que hay personas que te ofertan, como los terrenos lotificados a pagos de 1,000 pesos, pero aquí se le conoce que tenemos mucho el coyotaje. O sea, hay personas que están interviniendo, o sea, que, pues, tratan de pasarse de abusivos y entonces venden como tal esos predios sin que la propietaria o el propietario como tal, pues, esté enterado. Y entonces esto se vuelve un problema. Bienes excluidos del comercio, aquellos que por disposición legal o por su naturaleza no pueden ser objetos de propiedad privada o de transacciones comerciales. En el caso de la enajenación de bienes, ¿qué bienes ustedes consideran que son propiedad privadas y que no se pueden adquirir como tal? Por ejemplo, propiedades que son del gobierno, ¿no? Por ejemplo, tú no vas a adquirir un parque, ¿no? O sea, un parque no lo puedes excluir, comprar porque pues es propiedad privada. ¿Qué otros ejemplos podríamos mencionar, contadores? Que sean bienes que van a ser difícil poderlos adquirir como tal porque son propiedad privadas o en su caso comerciales. En el caso de una isla, ¿ustedes creen que se puede adquirir una isla? Bueno, las personas que tienen mucho dinero, sí, ¿no? Ajá, nacimientos de agua. Por ejemplo, en el caso de los pozos, ¿no? Contadores, aquí hay un tema muy importante en el caso de si tú tienes un pozo,
en un terreno ejidal, por ejemplo, ¿no? Hay todo un procedimiento que se debe de seguir. Ajá, reservas forestales, etcétera. En base a estos conceptos, la frase indica que todas las cosas que no están expresamente excluidas del comercio pueden ser adquiridas como propiedad por una persona. La exclusión del comercio de un bien puede deberse a su naturaleza, por ejemplo, el aire, el mar o las playas públicas no pueden ser propiedad privada. Disposición legal. Por ejemplo, algunos bienes culturales o históricos pueden estar protegidos por leyes que prohíben su apropiación privada. Sin embargo, esto no quiere decir que, pues bueno, se lleven a cabo ciertas como irregularidades, ¿no? Cuando ustedes ven las marchas, por ejemplo, del 8 de marzo, pues lamentablemente vandalizan como tal, pues estos bienes que son históricos, pero que son parte de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que hay sanciones aplicables siempre y cuando pues se detecta la persona que hizo pues esa, cometió ese delito, ¿vale? Es importante mencionar que la apropiación de un bien debe realizarse de acuerdo a las leyes y normas vigentes. Ejemplo, terrenos pueden ser adquiridos a través de la compra, herencia, donación o posesión. Aquí ustedes logran visualizar ese tema de la usucapión. La usucapión, no sé si ustedes han escuchado contadores que en materia, bueno, en nuestra cotidianidad, si alguien está rentando por cierto periodo, este, no sé si algún familiar o algún su tío, algún primo les ha dicho de que ha escuchado de que se pueden ustedes quedar con la casa o el departamento. No sé si ustedes han escuchado como esa frase o ese comentario. Sí, Eso quiere sí. decir, adelante, contá. Después de rentarla según 10 años. Ajá. Así es, eso es lo que a veces hemos escuchado, pero no quiere decir que, pues bueno, por el simple hecho de que ya estoy rentando, puedo ser poseedor de ese departamento como de manera forzado, ¿no? No, eso tiene que llevar todo un proceso. O sea, hay todo un proceso que la otra parte, por ejemplo, el propietario, pues está en las condiciones de poder vender esa casa habitación. Sin embargo, tenemos otra forma que pues esta es ilegal. No sé si ustedes han escuchado de personas que se toman como terrenos y que en las zonas rurales se le conoce como los paracaidistas. No sé si ustedes han escuchado eso. Que llegan a tomar como una zona por ejemplo, supongamos de Oaxaca, ¿no? Entonces hay un predio, entonces llegan muchas personas a invadir, entonces eso pues eso es algo ilegal. Pero a veces, acuérdense que por temas de usos y costumbres, a veces como que tiene más peso eso, porque si tú te metes con este tipo de personas, pues bueno, a lo mejor te pueden linchar, etcétera, ¿no? Entonces, esto también existe como tal. Ahora, pueden ser adquiridos, dice, a través de compra, herencia, donación o posesión. Viviendas pueden ser adquiridas a través de la compra, herencia, donación o permuta. Vehículos pueden ser adquiridos a través de la compra, herencia también o la permuta. Bienes muebles como son los electrodomésticos, joyas, pueden ser adquiridos a través de compra, herencia, donación o permuta. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que cuando están adquiriendo este tipo de bienes muebles, porque vamos a entender que hay bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que se pueden desplazar de un punto a otro, como puede ser un vehículo, como puede ser una computadora, etcétera. Pero aquellos bienes inmuebles, como tal, no se pueden, contadores, no se pueden, trasladar como tal de un punto a otro. También hay otra forma de adquirir como tal estas propiedades, es a través de subastas. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero
en el gobierno federal, pues normalmente se llevan a cabo subastas, por ejemplo, de, este, de vehículos, de casas, que en algún momento ese tipo de bienes fueron confiscados o en su momento, pues la autoridad los embargó. Y pues bueno, para obtener este ingreso, pues en este sentido, este, se llevan a cabo estas subastas. Y tal fue el caso, no sé si ustedes recordarán, de supuestamente de la venta del avión, ¿no? Presidencial, que pues fue todo un show que se armó en su momento. Ejemplo de bienes que no pueden ser objeto de apropiación, perdón. El aire, pues esto, pues no, ¿verdad? El mar, las playas públicas, los bienes culturales protegidos, no pueden ser objeto de apropiación privada y están sujetos a leyes especiales de protección. Por ejemplo, el caso de bienes públicos, pues tenemos las leyes que regulan como tal, em, como, como referencia, pues estas estatuas, parques, etcétera. Todo hay una legislación a nivel local. Bien, ahora, en el Código Civil Federal vamos a encontrar contadores que se consideran los bienes inmuebles, que para efectos de la ley de impuesto a la renta tienen como tal su propio tratamiento. Para efectos de la IVA también tienen su propio tratamiento. Por ejemplo, son bienes inmuebles el suelo y las construcciones adheridas a él. En materia de IVA, este tipo de compras que ustedes hagan o ventas, esto está exento, ¿no? Porque el mismo artículo de la ley de IVA, en este sentido, chicos, en la ley de IVA, no se establece, permítame, en la propia ley de IVA, vamos a encontrar esa característica que tenemos ingresos que son grabados a la tasa del 16%, a ingresos a la tasa del 0%, y tenemos los no objetos, ¿no? Sin embargo, los no objetos tenemos los exentos. Sin embargo, en la ley de IVA, pues no los vamos a encontrar como exentos. Se le conoce que no pagarán el impuesto. Así es la redacción. Y entonces el suelo como tal, pues es exento del IVA. Por lo tanto, si ustedes compran un terreno y piden la factura, pues bueno, en este caso, este, su total, a lo mejor 200,000, IVA exento, total 200,000 pesos. Las plantas y árboles, mientras estén unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosecha o cortes regulares. Si ustedes se dan cuenta, contadores, para efectos de las plantas y árboles, esto es un bien inmueble, según lo que establece el Código Civil Federal. Pero para efectos fiscales, de acuerdo a las normas de información financiera, si estos árboles y estas plantas son que brindan como tal em, un fruto, se van a considerar como activo biológico. Por lo tanto, van a aparecer en el estado, en el apartado del activo fijo por parte de la persona moral o persona física. Si se dan cuenta, cómo nos lleva de una ley a otra normatividad. Dice que mientras estuvieran unidos a la tierra, eso quiere decir que, pues bueno, mientras el árbol esté, o sea, esté sembrado, en este caso, pues es un bien inmueble. Pero pues cuando ya ya por ejemplo, pues se seca ese árbol o se corta en el caso de una mata de plátano, pues bueno, ustedes sabrán que tiene su periodo, ¿no? Lo cortamos, eso ya no se considera un bien inmueble. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo de que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido. Aquí es importante también destacar que para efectos fiscales tenemos que
hay bienes inmuebles que son embargables, bienes inmuebles que son inembargables, perdón. En el caso del seguro social, no sé si a ustedes les ha pasado de que a mí me da risa porque en una ocasión un notificador quería llevarse como el teléfono que estaba adherido pues a la pared. Entonces ese tipo de bienes pues no se pueden embargar. Entonces ustedes sabrán que pues el seguro social es pues muy complejo en estos términos de los embargos por el hecho que tú no pagaste en tiempo una cuota de un determinado mes. También las estatuas, relieves, pinturas y otros objetos de ornamentación colocados en edificios o heredados por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fondo. Entonces, esto también se considera bienes inmuebles. Si bien es cierto, son bienes inmuebles que son de la nación, son del estado, son del municipio. Los palomares, ¿alguien sabe qué son los palomares, contadores? ¿Qué son Es los como un palomares? lugar donde archivan documentos. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Qué serán, chicos? Puede ser edificio donde viven muchas personas. Ujú. Sí, conta. Vamos a, vamos a identificar si si como tal, tenemos una definición. Miren, si bien es cierto, pueda tener como cierta lógica la definición, y esto pues ya lo tenía considerado de esta forma. Los palomares son estructuras construidas específicamente para albergar palomas. Oye, pero ¿eso qué tiene que ver? Tradicionalmente se han utilizado para crear palomas mensajeras, pero también pueden servir como refugio para otras especies de palomas. Pueden ser construidos con madera, ladrillos u otros materiales. Si ustedes se dan cuenta, como que esta definición o estos conceptos van enfocados más para el sector agrícola, porque también, mira, encontramos las colmenas. Las colmenas. En este caso se considera como tal un bien inmueble. No sé si ustedes han visto que hay empresas que se dedican como tal a la venta de miel y entonces tienen como sus cajitas. Entonces, en base a eso, se considera también un bien inmueble. Los estanques de peces o criaderos análogos, si una empresa del sector primario tiene como sus pilas para poder criar a los peces, eso también se considera un bien inmueble. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados para el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma. También es otro término que va dirigido al sector primario. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, los aparatos eléctricos adheridos al suelo o los edificios por el dueño de estos, salvo convenio en contrario. Manantiales, los estanques, o sea, si ustedes tienen un terreno y pues hay un yacimiento de agua, o sea, tenemos un manantial, o sea, hay una, en el campo se le conoce las pilas o los yacimientos de agua, entonces eso también para efectos del Código Civil Federal se considera un bien inmueble, ¿vale? Y así sucesivamente, como ustedes logran visualizar, las líneas telefónicas y telegráficas, las estaciones radiotelegráficas también. Y bueno, tenemos lo que son los bienes muebles. Bienes muebles tenemos los bienes que dice son bienes muebles que por su naturaleza, por disposición legal, son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya, ya sea se muevan por sí mismos o por defecto de la fuerza exterior. Lo que comentamos hace un momento, ¿no? En el caso de un carro, pues se puede mover, ¿vale? Este,
En el caso de una computadora, como ya comentamos, una pantalla, pues se puede mover, son bienes muebles. Y entonces aquí, ¿cuál sería el tratamiento? Para efectos fiscales, contadores, en el caso de un bien como un vehículo, se va a tener que determinar una ganancia, una pérdida o una ganancia. Estamos de acuerdo de que va a existir una pérdida, una ganancia, perdón, cuando vendamos el vehículo a un precio mayor al costo de adquisición. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que compro un, este, un Nissan Sentra y entonces tiene un valor de 300,000 y entonces lo vendo en 400,000. Eso creo que es muy difícil, ¿no? O sea, a menos que esté en últimas condiciones, que tú hayas hecho algunas modificaciones, etcétera, va a incrementar el valor, pero normalmente estos bienes pierden su valor por el transcurso del tiempo. Lo que sí no pierde el valor son los bienes como un terreno, ¿no? Al contrario, incrementan el valor conforme transcurre el tiempo. También bienes muebles. Por alguna razón se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando éstas permanezcan algunos bienes inmuebles. ¿Será que una acción es un bien mueble, contadores? Dice, por alguna razón se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades. Vamos a identificar lo siguiente. Miren, aquí esta frase que se llama se reputan muebles significa que a pesar de que las acciones de una sociedad pueden representar bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la misma, las acciones en sí mismas se consideran bienes muebles. Entonces, una acción, contadores, el hecho de que ustedes sean accionistas y esa acción es un bien mueble, ¿vale? Los derechos de autor se consideran bienes muebles también. Aquí es importante tener en cuenta, contadores, porque mire, con el tema de marcas, vamos a encontrar algunos casos de que están registrados. Por ejemplo, en el webinar que llevamos a cabo de este tema, comentábamos que hay, por ejemplo, algunas cosas que nosotros nos sacamos de onda y podemos decir, ¿cómo es posible que esté registrado eso, no? No sé si ustedes han escuchado como el sonido de las motos Harley Davidson. Ese sonido como tal o sea, está registrado como tal, ¿vale? Aunque ustedes no lo consideren, pero sí está registrado como tal ese sonido. Y hace una serie de cosas que a veces nosotros podemos decir, oye, ¿cómo es posible que suceda eso, no? En general son bienes muebles todos los demás no considerados por la ley como inmuebles. Cuando en una disposición de ley o en actos y contratos se usa la palabra bienes muebles, se comprenderán bajo esta denominación los enumerados en los artículos anteriores. De los bienes considerados según las personas quienes pertenecen, son los bienes son de dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Son bienes de dominio del poder público los que pertenecen a la federación, a los estados o los municipios. Y esto pues ya lo comentamos que este, ya tenemos una ley como tal, leyes especiales que regulan como tal, pues en este caso, por ejemplo, imagínense el tema de las, de las pirámides, el tema de las osamentas que encontramos en esas pirámides, pues esos son bienes de dominio público. Y entonces sería un poco ilegal el hecho de estar vendiendo como tal, pues esas osamentas,
esos bienes que vamos a encontrar en su momento, ¿no? Tenemos también otro concepto que se llaman los bienes mostrencos. Los bienes mostrencos son los bienes que son abandonados y perdidos cuyo dueño se ignore. ¿Esto qué quiere decir, contadores? Que por ejemplo, ¿qué cosas ustedes creen que podemos, se pueden encontrar abandonadas? Una casa, ¿no? Una casa, pues, a lo mejor alguien ya le echó el ojo y pues, resulta que está vacía y pues, a lo mejor se murieron los propietarios, no hay familiares, entonces, como tal, ese es un bien mostrenco, bien que está abandonado y, se ignora quiénes son los propietarios. El que hallar una cosa perdida o abandonada deberá entregarlo dentro de los 3 días a la autoridad municipal del lugar o la más cercana si el hallazgo se verifica en despoblado. Entonces, otro ejemplo podría ser si ustedes encuentran un teléfono, ¿no? Un teléfono, no sé, en la calle, en vehículo, ese es un bien mostrenco porque está perdido y pues se desconoce quién es el dueño. Sin embargo, miren, aquí esta redacción dice que lo debemos de entregar dentro de los 3 días, pero pues ustedes creen que eso va a suceder, contadores. No, ¿verdad? Eso no sucede. La autoridad dispondrá desde luego que la cosa que la cosa hallada se tase por peritos y la depositará exigiendo formal y perdón, circunstanciado recibo. Cualquiera que sea el valor de la cosa, se fijarán avisos durante un mes de 10 en 10 días en lugares públicos de la cabecera del municipio, anunciándose que el vencimiento del plazo se rematará la cosa que no se presentara reclamada. Pero esto como tal, pues creo que no se lleva a cabo, ¿no? Sí viene como tal establecido en el código, pero ustedes han encontrado a alguien o en el municipio, en sus lugares en donde manifiesten que que va a suceder eso, o sea, que en caso de no encontrar el dueño, pues se rematará. Pues creo que no, ¿verdad? También tenemos los bienes vacantes. Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido.